noches, queridos amigos, qué lindo un jueves más juntos para poder compartir más acerca de este libro tan lindo que es Apocalipsis, un libro que nos revela el Cristo glorificado, un Cristo que nos muestra la situación actual de la Iglesia y también un libro que nos anticipa los eventos que van a estar sucediendo antes del gran día del Señor. Damos gracias a Dios por todo lo que este libro arroja sobre nuestras vidas. Y es muy importante que vos puedas extraer los principios, porque vos podés decir, bueno, pero tal vez ese libro era para una iglesia, o mi iglesia tal vez no es como está en este libro explicando, pero déjame decirte que todos tenemos un poquito de cada iglesia en nosotros mismos. Por ende, la palabra de Dios va a estar apuntando al corazón de cada uno de nosotros para poder hacer los ajustes necesarios y para crecer de esta manera en la renovación del conocimiento de Cristo. Bueno, como vos ya sabés si nos estás siguiendo, hemos estado tocando desde Éfeso hasta la iglesia que toca hoy, que es Tiatira. En Éfeso hemos visto cómo esta iglesia, que era fuerte en todos los aspectos, era débil en esencia. Vimos también en Esmirna como una iglesia fuerte que no tiene ninguna señal, ninguna mancha delante del Señor. Es una iglesia caracterizada por su integridad, por su perseverancia, por resistir la persecución. Vimos como en Pérgamo es una iglesia que estaba de alguna manera emparentada con el secularismo. Hoy vamos a ver Tiatira, que es una iglesia que acepta de alguna manera el pecado. Para esto tenemos que entrar un poquito, como lo hemos hecho en cada una de las iglesias, en las características de la ciudad que seguramente nos va a estar acercando a la problemática de la iglesia. Tiatira era la ciudad más pequeña de las 7 en donde está ubicada cada iglesia. Está a 64 kilómetros aproximadamente de Pérgamo, te vas a dar cuenta que está muy cerquita una de la otra. Sin embargo, no es una ciudad que tenga grandes cosas, no tiene grandes templos, no tiene gran proliferación económica, es característica sí por cosas puntuales como es la venta de púrpura o la elaboración de púrpura, que era ese color especial, esos tintes especiales que tenían las telas. De allí extraemos la posible forma en la que el Evangelio entró en este lugar. Sabemos que el apóstol Pablo estuvo allí, predicó, y Lidia escuchó la predicación del apóstol Pablo. Lidia hospedó al apóstol Pablo y probablemente a través de esta mujer seguramente el Evangelio comenzó a correr en Tiatira. De la misma manera que la mujer samaritana fue ese medio para que el pueblo conociera a Cristo, seguramente desde el lado de Lidia el Evangelio corrió por Tiatira. Eso, si después querés profundizarlo, lo vas a encontrar en Hechos 16:14. La deidad que se adoraba por excelencia en esta ciudad era Apolos. Y la característica que ya nos va a introducir un poquito en la problemática de la ciudad, o de la iglesia mejor dicho, era que en esta ciudad proliferaban los gremios. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores que se dedicaban a una labor específica se agrupaban en gremios, como nosotros estamos acostumbrados hoy a ver, pero con la diferencia que cada uno de estos gremios tenía una deidad o un patrono particular. Lógicamente se hacían festejos en virtud a este patrón, a los cuales las personas adheridas a los gremios tenían la obligación de ir, y la manera de honrar a estas deidades, por supuesto, era a través de la fornicación y a través de lo sacrificado a los ídolos. De esta manera nos introducimos un poquitito en la ciudad de Tiatira y por ende en la iglesia de Tiatira. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver cada versículo qué es lo que nos dice respecto a esta iglesia. Para eso yo te invito a que puedas abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y vamos a leer la manera en la que Jesús se presenta a esta iglesia. Ya recordamos que cada visión de Jesús presentándose a cada iglesia tenía que ver de alguna manera con la problemática de la iglesia. Así que vamos a ver cómo se presenta Jesús a Tiatira. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al latón fino, dice estas cosas. Es importante ver cómo se presenta aquí Jesús. Se presenta primeramente como Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? Está exaltando la deidad.
El vocablo hijo de quiere decir aquel que comparte la esencia, ¿no? Entonces, lógicamente, el Hijo no hace ni más ni menos que compartir la esencia pura del Padre. Presenta su divinidad, su deidad. Presenta también sus ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir? Los ojos del Señor no se detienen en la fachada, no se detienen en la apariencia. Aunque nosotros nos es fácil aparentar algo y vivir algo completamente diferente, los ojos del Señor ven todo en una totalidad. Él no se detiene en nada externo, Él ve la intención de lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Llamas de fuego es lo penetrante de esta visión, Él lo ve absolutamente todo. Resalta la omnipotencia de nuestro Señor. A mí me encanta ver los salmos de David, cómo Él no hace ni más ni menos que exponerse a esa mirada de Dios, como Él relata, por ejemplo, la persona del Espíritu Santo cuando Él dice, ¿dónde huiré de tu Espíritu, de tu presencia? Si me hundo en el mar, ahí estás tú, si voy a lo más alto, allí estás tú. Él entiende esta soberanía absoluta de Dios afuera y adentro. Qué importante que es que nosotros lo podamos entender de esa manera. Los ojos del Señor están sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos. Y finalmente aparece sus pies semejante al latón fino, dice estas cosas. Esos pies, ¿no es cierto?, que son bronce bruñido, que aparecen con la dureza de este metal, tienen que ver con juicio. No nos olvidemos que acá hay un problema en la iglesia, que ya lo mencionamos como título, simplemente o como referencia al principio, que es una iglesia que está tolerando el pecado. Acá los pies del Señor marcan de alguna manera el juicio y marcan la victoria sobre el enemigo. Por eso son sus pies, por eso es la dureza. Él aplasta las obras del enemigo. El versículo 19 dice, yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué importante que es, vos fíjate que no hay una palabra atrás de la otra, ¿no? No dice caridad, servicio, fe, sino dice y caridad, y servicio, y fe. Ese artículo que antecede hace un énfasis sobre cada una de estas palabras. Primeramente, la caridad o el amor, que era el motivo por el cual la iglesia de Tiatira hacía todas sus obras. Este es el fundamento y era lo que daba valor a cada una de las cosas que hacemos. El apóstol Pablo me dice, yo puedo aún entregar mi vida en lo que hago, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Nos habla de la fe, que no es ni más ni menos que la aceptación, o es toda obra aceptable delante del Señor. La palabra de Dios me dice que lo que no proviene de la fe es pecado. La palabra de Dios me dice también que si yo no creo que al acercarme a Él es galardonador de quienes lo estamos buscando, la cosa no está bien. Entonces, la fe en la vida de los miembros de Tiatira era un rasgo distintivo importante, al igual que el amor. También la paciencia, ¿por qué? Porque era la perseverancia, ¿no es cierto?, sobre lo que hacían. Ellos creían, ellos esperaban que Dios estuviera obrando en cada momento y esto traía fruto en la obra que ellos hacían. En el servicio, ellos eran no aquellos que habían que estar diciendo quién va a estar haciendo tal o cual cosa, sino que simplemente se decía hay que hacer esto y todos estaban allí presentes. Ellos abundaban en este servicio al Señor. Y fíjate que todo esto, que son frutos del Espíritu en los miembros de la iglesia de Tiatira, no hacía ni más ni menos que llevar a lo que la iglesia era en sí. Era una iglesia totalmente diferente a Éfeso. Mientras Éfeso había perdido lo más importante y tenía que volver a las primeras obras, en Tiatira no se habían abandonado las primeras obras, sino que ese primer amor crecía de una manera más abundante en cada momento. Ahora, en el versículo 20, vamos a ver la oposición. Así como el Señor se encarga de resaltar las obras positivas, acá es donde va a marcar cuál es la problemática de la iglesia. Dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel. Y acá
aparece la famosa Jezabel. Todo el mundo quiere saber quién es Jezabel, si es un demonio, es un espíritu, es... Bueno, vamos a tratar de juntos entender quién es esta mujer. Pero sí es importante entender lo que dice antes, ¿no? Tengo algunas pocas cosas contra ti. No es mucho, ¿no? Porque vemos que está el fruto del espíritu presente, está el primer amor presente, pero hay cosas que si bien son pocas, son importantes. Permites a aquella mujer. El permitir tiene que ver con una cooperación activa. No es como en Pérgamo, cuando el Señor dice que tienes ahí los que practican la doctrina de Balaam. No tienes ahí. Acá está diciendo permites, o sea que ya hay una complicidad. Acá ya hay una aceptación. Bueno, está, que lo hagan. Entonces ahí comienza el problema. Aquella mujer Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Bueno, algunos señalan que Jezabel es un nombre alegórico a un grupo que había. Igualmente esto no es forzar un poquito la exégesis, no tiene mucho apoyo que digamos. Otros señalan que probablemente podía ser la esposa del pastor por el término mujer, ¿no? Mujer quiere decir esposa, entonces probablemente podría llegar a ser la esposa del pastor, sin embargo tampoco tiene mucho apoyo por otras significancias. Sí, hay una tercera definición que puede ser la más apropiada. Recordamos que estamos tratando de tener una interpretación lo más natural posible. Y esta última tiene que ver con una mujer real que se dedicaba a enseñar, que se autoproclamaba profetisa y que estaba poniendo tropiezo a siervos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No eran ingenuos, no eran personas que recién empezaban, eran personas que ya estaban consagradas, que habían entregado su vida a Dios, y esto no hace ni más ni menos que dejarnos ver la debilidad de esta iglesia. Era una iglesia fuerte en esencia, fuerte en frutos del Espíritu, pero débil en el celo para con el Señor, débil en el área doctrinal. Y allí era donde radicaba el problema. Entonces, probablemente esta mujer, que no se sabe si se llamaba Jezabel o no, es indistinto, pero sí podemos asociar con la Jezabel del Antiguo Testamento, que probablemente quien fue aquella que introdujo la idolatría de una manera tan fuerte y tan brusca en Israel, probablemente lo mismo está haciendo esta mujer. Entonces es una forma de asociar, ¿no? Así que ahí tenemos entonces un poquito quién es Jezabel. Es una falsa maestra, es una falsa profeta que seducía a los siervos. Alguien que estaba enseñando lo contrario a los principios divinos y por ende estaba debilitando a la iglesia. Ya hemos hablado veces pasadas que los vientos de afuera no son necesariamente los que debilitan a la iglesia. Lo mismo que en la vida de cada uno de nosotros, no es lo de afuera lo que nos debilita, sino lo de adentro. Aquellas cosas que nosotros permitimos que entren son las cosas que nos van a estar debilitando. Dijimos que esta iglesia es la iglesia que permite el pecado. Algo que escuché que me gustó mucho es que el pecado entra como un pobre mendigo para poderse instalar como un tirano en nuestras vidas. Él entra como algo insignificante, pero su propósito final es gobernar. Su propósito final es ser Señor del corazón del hombre y hacer daño a través de ello en su iglesia. Muy bien. Dijimos entonces, esta mujer Jezabel, ¿no es cierto?, que se dice ser profetisa, ella misma se había autoproclamada, ¿no? Ella enseña, engaña a mis siervos a fornicar y a comer las cosas ofrecidas a los ídolos. Allí están los dos aspectos en donde esta mujer engañaba y a dónde conducía a estos siervos. A comer lo ofrecido a los ídolos, o sea que ella enseñaba que eso era algo normal, y a la fornicación. La fornicación o bien podría llegar a ser la fornicación literal, que era la manera en la que se le daba culto a esas deidades, o la fornicación espiritual, que tenía que ver con negociar los principios. Pasamos al número 21 y dice: le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Siempre vamos a ver la gracia de Dios trabajando. Dios tiene tiempo. Los que no tenemos tiempo somos nosotros, los que corremos somos nosotros. Pero Dios siempre tiene tiempo y Dios da tiempo para que haya un arrepentimiento en la persona.
A veces especulamos con el tiempo de gracia de Dios y creemos que Dios es indiferente a esto, pero Dios no es indiferente, sino todo lo contrario. Él está esperando la actitud correcta de cada uno. Y esta actitud no está presente cuando hay obstinación de por medio. Si había algo que esta mujer era obstinada y no había aprovechado el tiempo de gracia que Dios le había dado para arrepentirse. Había determinado en su corazón no arrepentirse. Esto me trae a memoria, relacionándolo un poquito con lo que dijimos anteriormente, ese pensamiento que me gustó tanto, que el pecado entra, ¿no es cierto?, como un pobre mendigo para hacerse Señor. Determinamos en el corazón pecar. Determinamos en el corazón a dónde vamos a llegar y no lo hacemos de una manera deliberada. Lo hacemos engañándonos a nosotros mismos, pero ya en el corazón dejamos marcado a dónde queremos llegar. Haced de cuenta que hay un gran precipicio a 100 metros, hay un cartel que dice prohibido pasar, hay alambrados que dicen propiedad privada. Mirá cómo trabaja el asunto. Yo quiero asomarme por ese precipicio, pero tengo un montón de trabas que no me permitirían pasar, pero yo voy a llegar a ese lugar. Ahora, leo el cartel que dice propiedad privada y no hago ni más ni menos que decir, pero esto está abandonado. Mirá cómo están los pastos, están altos. Y paso el alambrado. Y después el cartel, ¿no?, dice prohibido pasar, pero por supuesto, si no hay nadie, está abandonado, ¿qué problema va a haber? ¿Quién te va a decir algo? Pero ya pasé. A 100 metros peligro. Bueno, pero de acá no se ve nada, tengo que avanzar un poquitito más. Y acá casi veo, pero me falta ver toda la otra parte, avanzo un poquito más. Llego a ese momento y por supuesto me voy a caer, pero yo ya determiné llegar y asomarme por ese lugar, aunque el cartel dijera prohibido pasar, aunque hubiera un alambrado, ya lo determiné. El pecado no puede enseñorearse de vuestras vidas porque estáis bajo la gracia y no bajo la ley. Pero nosotros determinamos y con nuestro permiso el pecado entra en el corazón para convertirse en un gran tirano. Por eso, cuidado. Esta iglesia es una iglesia que participa del pecado. Cuidado en nuestras vidas. Cuidado con participar, cuidado con determinar a dónde vas a llegar. Esta mujer lo determinó, por eso todo el tiempo de espera que el Señor dio para que se arrepintiera no fue de nada porque esta mujer había decidido no arrepentirse. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de tus obras. Acá parece contradecirse, ¿no? Porque dice que, bueno, Jezabel no se va a arrepentir, y eso es cierto, ella no se va a arrepentir, pero la oportunidad aquí está con aquellos que han sido engañados por Jezabel. Acá hay presente dos cosas, una cama y tribulación. La cama podría ser sinónimo de el pecado, el adulterio. Entonces, en este caso se podría interpretar como que, bueno, ya el Señor te deja librado a vos mismo, seguí haciendo eso, te das cuenta porque ya no hay vuelta. Pero también hay una acepción en cuanto a cama que quiere ser lugar de enfermo, lugar de enfermedad o de padecimiento. Entonces, la acepción más cercana es que esa cama significara un lugar de tribulación, un lugar de dificultad. O sea, consecuencia del pecado propiamente dicho. Lo mismo que esa tribulación tiene que ver con juicio sobre el pecado. Pero para estas personas que fueron engañadas todavía estaba la oportunidad de arrepentirse y de volver a sus caminos. El 23 dice, mataré a sus hijos con muerte. Y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriño los riñones y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Aquí el juicio va sobre 3 personas, ¿no? Es triple, no sobre 3 personas, porque es una sola persona, que es Jezabel. Los demás serían los seguidores, o los que comparten la doctrina, y los terceros serían los hijos. Entonces, el juicio va sobre estos 3 grupos. Jezabel, por un lado, quienes lo están participando de la doctrina, y sus hijos. Sabrán que yo soy el que escudriño.
los riñones y los corazones. Esto quiere decir la sede. Antiguamente se consideraba, ¿no es cierto?, el corazón como la sede de la sabiduría y los riñones como la sede de las emociones y de los sentimientos. Recordad que al principio vimos que sus ojos son como llamas de fuego. Él escudriña absolutamente todo, voluntad, emociones, absolutamente todo. Y eso es a lo que quiere estar llegando el autor. Todas las iglesias sabrían que Él es el Señor, no solamente Tiatira, en eso sabrán que yo soy el Señor. Cuando Él actúe en su justicia de esta manera, el resto de las iglesias, que sabemos que es la iglesia en general, reconocería que sería el Señor el que actuaría con justicia. Daré a cada uno de vosotros según su obra, ¿no? Lo proporcional a cada uno de nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Él va a ser notorio a toda la iglesia, su obra, pero también resalta la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Aquí se resaltan las profundidades de Satanás y esto es importante porque tal vez en esto podemos entender un poquito cuál es la doctrina. Vos sabés que el pensamiento gnóstico de esa época indicaba que había ciertas personas, ¿no?, que eran los portadores de la doctrina, lógicamente, que espiritualmente eran tan elevados, tan fuertes, que ellos podían atravesar por el pecado conociendo de esa manera la magnitud del poder del enemigo para así poder exaltar a Dios, pasando por el pecado. Eso es a lo que refiere, ¿no es cierto?, como profundidades de Satanás. Ese pensamiento gnóstico no hacía ni más ni menos que ejemplificar el pecado inicial o el pecado común que muchas veces cometen las personas de, desde el mal, alcanzar el bien. Esto era lo que quería de alguna manera esta mujer enseñar, o lo que enseñaba esta mujer desde su lugar, desde su autoridad autoimpuesta. Ella decía: coman de los ídolos, no hay ningún problema, coman lo sacrificado a los ídolos, participen de esto si esto es normal. Al contrario, esto a ustedes los va a fortalecer porque les va a permitir reconocer más al Señor. Me ha pasado el ver cómo muchas veces habían jóvenes que peleaban, ¿no es cierto?, la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, y en medio de esto, falsos maestros enseñaron que no había problema y no había por qué esforzarse tanto, sino ellos ya habían sido escogidos por el Señor y ellos no se iban a apartar nunca. Y fue muy triste ver cómo realmente esos jóvenes que venían corriendo bien esa batalla fueron impregnados de alguna manera por esas enseñanzas y lamentablemente hoy no están en el camino. Cuán triste, cuán doloroso es cuando alguien se levanta y enseña lo incorrecto, y cuán responsabilidad tenemos cada uno de nosotros de ver cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Pero sí, por favor, que hoy tiene que quedar claro: nunca vamos a alcanzar el bien de Dios pasando primeramente por el mal. Vamos a ver el 25, dice: pero lo que tenéis, tenelo hasta que yo venga, o sea, retenelo hasta que yo venga. ¿Y qué es lo que ellos tenían? Bueno, ellos tenían el primer amor, ellos tenían las virtudes y el fruto del Espíritu. Eso, retenelo hasta que yo venga. Y la manera de retenerlo, que era: no participes en estas profundidades de Satanás, en esta mala enseñanza de Jezabel, no participes en ella. Muchas veces nosotros consideramos, ¿no?, que una falsa doctrina es algo demasiado grotesco. Sin embargo, una falsa doctrina simplemente puede conservar un 99% de pureza y simplemente un 1% de herejía. Eso es lo suficiente como para impregnar al resto de la enseñanza. Por eso tenemos que prestar atención, por eso tenemos que retener aquellos principios espirituales que ya hemos conocido, que tienen que ver con la fe, con el amor, con el servicio, con la paciencia, con la perseverancia
Y cuando alguien venga a decir todo esto es un desgaste innecesario, hay una manera fácil de poderlo hacer, cuidado. Anda a la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que todos esos argumentos no tienen un sustento. Por ende, retené lo que recibiste, retené lo que tenés. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Esto tiene que ver con el futuro milenial. Por supuesto, la gente de esta iglesia sufría de alguna manera, ¿no?, esta falsa doctrina, las consecuencias de todo esto, siempre cuando hay un elemento independiente, ajeno al cuerpo, el cuerpo sufre. Es como pasa en el cuerpo biológico, en el cuerpo natural, cuando hay una infección, cuando hay algo extraño, o en algo tan sencillo, cuando tenés una astilla en el dedo, estás con un malestar en todo el cuerpo, ¿no? Te sentís mal, te sentís incorrioso, hasta que no te sacás la astillita, no está. Bueno, cuando el cuerpo recibe algo que no es según el espíritu, que no es según pertinente al mismo cuerpo, hace que el resto del cuerpo tenga malestar, no se sienta de la forma correcta. Todo esto tiene que ver con el gobierno milenial, ¿no? Entonces, esto va dirigido a los redimidos. Y el gobierno milenial, ¿qué hace? O sea, ¿qué tiene que ver con esto? Jesús lo anuncia como para dar esperanza a esos redimidos en medio de la situación que están viviendo. En un futuro cada uno de ustedes ocupará un lugar de autoridad. Esa autoridad tiene que ver con la justicia del Señor. De ahí viene la vara de hierro, de ahí viene el golpe, ¿no? Eso que pareciera ser violento no es ni más ni menos que el ejercicio de la justicia de Dios. Mientras Él caminó en esta tierra, Él dejó que el hombre, por así decirlo, ¿no es cierto?, lo pasara por arriba. Pero ahora Él es Rey de Reyes, ahora Él está en posición de autoridad, Él es Señor de señores, y ahora Él viene a regir al mundo entero con su justicia. ¿Y quiénes son los que van a recibir la consecuencia de esta justicia? Y aquellos que, como esta mujer, determinaron en su corazón no arrepentirse, se autoproclamaron, por así decirlo de alguna manera, enemigos de Dios, no estuvieron dispuestos a aceptar la ley de Dios y la justicia de Dios en sus vidas. Por ende, la justicia de Dios va a ser la que lamentablemente va a aplastar sus vidas. Luego dice, y les daré la estrella de la mañana. Esto es una de las recompensas, ¿no? La estrella de la mañana puede ser Jesús directamente hablando de una comunión íntima, ¿no? Les voy a dar una comunión íntima, inseparable. Sin embargo, algunos consideran que va a ser el estado de los redimidos, ¿no?, de alumbrar, de ser iluminados. Va a ser el estado final de los redimidos del Señor. Ya sea una o ya sea otra, las dos, yo quiero las dos. Yo quiero resplandecer en la presencia del Señor, pero también quiero esa comunión íntima con Él. Luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere ejemplificar lo mismo que ha hecho, ¿no es cierto?, en las demás iglesias. Todos tenemos oídos para oír, pero todos tenemos la responsabilidad de escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de podernos medir frente a la palabra de Dios y entender a ver si realmente esto puede estar aconteciendo en nuestras vidas. Realmente puede ser que de alguna manera estemos permitiendo que el pecado sea parte de nosotros. Hoy por hoy no se suele hablar de este tema. Pareciera ser que cuando se habla de pecado, la iglesia es una iglesia legalista, la iglesia es una iglesia tradicional, pero ¿cómo aprovecha el enemigo este engaño? Y tras un manto de sofisticación, tras un manto de modernismo, de renovación, hace de alguna manera que la gente pueda tomar el mal para supuestamente llegar al bien. ¿Cómo engaña? ¿Cómo debilita todo esto? Pero aquí el Señor está llamando a mantenerte fiel en ese primer amor. Primero, no lo pierdas como lo perdió Éfeso. Segundo, ahora si lo tenés, estas son las obras en las que te tenés que mantener y en las que tenés que crecer. Crecer en el servicio, crecer en el amor, crecer en la fe, crecer en la paciencia.
porque esto es lo que va a ser recompensado delante de Él. Y no permitas bajo ningún punto de vista que el pecado tome ocasión. Acordate, Él viene como un mendigo, pero su propósito final es quedarse como tirano y rey de tu vida, para gobernar tus decisiones, para gobernar todo lo que haces. No dejes que Él destruya tu vida. Tomemos el ejemplo de esta iglesia para poder vencer en todos los embates con los cuales el enemigo quiera arrebatar lo que nos fue dado. Querido amigo, espero que el ejemplo de esta iglesia nos pueda desafiar a cada uno de nosotros. Es mi deseo que esto sea así. Quiero orar por tu vida. Te invito allí donde estás a cerrar tus ojos. Y Señor, queremos pedirte que a través de tu palabra tú puedas seguir obrando en nosotros y nos despiertes para poder entender cuando el enemigo viene como alguien inofensivo, como alguien que pretende entrar y ser tomado en cuenta, que desde lejos nosotros podamos verlo y podamos cerrar cada una de nuestras puertas para que nada de lo que nos ha sido dado se pierda. Queremos crecer en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Queremos mantenernos fieles en los frutos del Espíritu y seguir creciendo en todo aquello que es tu santa y divina voluntad. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, gracias por habernos acompañado en esta noche. Espero que realmente haya sido este estudio de bendición para tu vida y te espero la semana que viene para la quinta iglesia. Dios te bendiga mucho.